El mensaje de hoy tiene que ver con el desafío que Dios nos pone. Usted sabe que me puse a estudiar sobre la palabra y hace una semana atrás, tanto el jueves como el viernes, predicamos con respecto a la palabra de Dios. Pero estando meditando y ya dormido, veo una mano que escribe sobre un vidrio, un dedo que escribe sobre un vidrio que estaba así como empañado, desafío. Pero yo lo veía al revés como se estaba escribiendo. Entonces, letra por letra, iba viendo y con atención qué palabras iba a formar. Y cuando se forma la palabra desafío. Y cuando voy al diccionario a ver lo que significa desafío, yo me encuentro que desafío significa acción de desafiar. Y desafiar es retar, es provocar, es enfrentarse, es oponerse, es competir, es contender, es disputar, es rivalizar, es resistirse. Y digo, bueno, pero Señor, esto no lo puedo aplicar con tu palabra, pero en realidad sí, la palabra de Dios nos reta a un cambio, nos desafía a cambiar, nos desafía a otra cosa, nos desafía a ir por más. Entonces Dios nos reta a través de su palabra, pero no un reto de te voy a retar, sino que nos desafía a crecer. Y estuvimos viendo de que la palabra de Dios es una palabra que tiene mucho poder. Y a veces no alcanzamos a entender nosotros el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando Dios habla y pronuncia su palabra, esa palabra tiene mucho poder. Ahora, esta es la palabra de Dios, la tenemos escrita. ¿Amén? Y si vamos a Génesis capítulo 1, cuando se habla de la creación, se puede ver el poder de la palabra de Dios. Porque en el capítulo 1 de Génesis, en 10 veces, en 10 oportunidades, dice, y Dios dijo y se creó. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo que crezca hierba y creció la hierba, porque la palabra de Dios tiene poder. Es una palabra con poder de creación, una palabra con poder creativo. Dios dijo, y en Hebreos vamos a encontrar, en Hebreos 11, que por la fe entendemos de que todo fue creado y constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se entiende? La palabra de Dios tiene mucho poder y tiene poder creativo. Ahora, nosotros, como seres humanos, somos los únicos en la tierra, en la creación, en la tierra, que tenemos palabra. Hechos a imagen y semejanza de Dios, los pajaritos, los perritos, el león, emiten sonido, pero no tienen palabra. Y nosotros como hijos de Dios tenemos palabra. Nuestra palabra también tiene poder. Por eso, en la Biblia encontramos en muchas oportunidades de que dice de que tenemos que refrenar nuestra lengua, de que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque como hijos de Dios, así como Dios tiene poder en su palabra, lo que nosotros proclamamos, para bien o para mal, también tiene poder. Por eso el Señor Jesús dijo de que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las cosas y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las cosas. Y dice de que de cada palabra ociosa que nosotros hablemos, vamos a rendir cuenta en el momento del juicio. La vez pasada charlábamos y decíamos, bueno, si somos salvos, si somos hijos de Dios, hijas de Dios, vamos a entrar al cielo. ¿Amén? ¿Cuántos van a entrar al cielo acá? Y entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados?
¿Vamos a entrar al cielo? Sí, vamos a entrar al cielo. Algunos van a entrar por una entrada amplia, o sea, pasá. Y otros a lo mejor llegan ya cuando la puerta se está cerrando, como escape perfecto, ¿viste? ¡Ah, sí! ¡Para! Pero que va a entrar, O de última vez, ¿lo dejamos pasar Sí, bueno, déjalo pasar. Ya está, ya estamos por cerrar. Pero entramos, estamos salvos, vamos a estar en las bodas del Cordero. Pero así todo, de cada palabra ociosa que hablamos, Dios lo va a tener en cuenta. Porque cada uno de nosotros va a recibir una corona. Y esa corona tiene que ver con lo que hemos hecho aquí también. ¿Se entiende? Salvos vamos a ser salvos. Pero Dios tiene todo en cuenta. Y yo siempre pienso en esto, ¿no? Digo, bueno, en la antigüedad, el Señor, ¿cómo anotaba las cosas en el cielo? ¿Cómo era el libro? ¿Cómo es el libro de la vida? ¿Cómo se lo imagina usted? Porque a lo mejor en otra época mojaban una pluma en el tintero para escribir en el libro de la vida, o con un cincel y martillo. Ahora, ¿cómo anota el Señor? ¿Qué tiene? ¿Una compu tiene? Con su dedo debe anotar. ¿Cómo es? No sé cómo es el libro de la vida, pero que estamos grabados ahí, estamos grabados. A lo largo de la historia uno puede imaginarse cualquier cosa, pero Dios lo tiene claro. La cuestión es que la palabra de Dios tiene poder creativo. La palabra de Dios es guía y luz para nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios dice en Salmo 148:5 que alaben a Jehová todas las cosas porque han sido creados el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, el agua. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es guía y luz para nuestras vidas porque es lumbrera mi camino. ¿Y con qué limpiará el joven su camino si no es con la palabra del Señor? Es protección porque es escudo a todos los que en Él esperan. Nos capacita porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Amén. La palabra de Dios nos sustenta porque no solo de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios tiene mucho poder. Y aquí hay palabra de Dios. El domingo pasado, no el anterior que predicó el pastor Eduardo, el Señor nos exhortaba a través del pastor a que debemos volver a la palabra y leerla y atesorarla en nuestro corazón. No sé si usted recuerda, pero dijo, ajustense los cinturones allí porque tengo algo para decirle. Y yo lo digo, el pastor hizo todo un preámbulo para decirlo, pero yo lo digo directamente. Tenemos que leer la palabra, tenemos que leer más la palabra de Dios, tenemos que atesorarla en nuestros corazones. A mí en ese momento lo que estaba diciendo el Señor a través del siervo me cacheteó, no porque no lea la palabra, porque entiendo de que no la conozco. ¿Se acuerdan que uno dijo, yo me la conozco de memoria? Sí, hay que conocer la palabra de Dios de memoria. Aparte, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Varía de acuerdo a cómo la lees, de acuerdo a cada uno de nosotros y de acuerdo al tiempo. Es viva. La palabra de Dios tiene poder creativo y necesitamos incorporarla nosotros, porque es guía para nuestras decisiones, porque es luz, porque nos enseña, nos ayuda a crecer. Y la palabra de Dios tiene también un poder transformador. La palabra de Dios puede cambiar las circunstancias. Mire, en primer lugar, cuando Jesús fue al desierto y estuvo allí sin comer, en ayunas, aparece el diablo, el propio diablo. ¿A cuántos se les apareció el diablo, Satanás, en su vida? ¿Alguno de ustedes se le apareció Satanás o le mandó algún demonito? Este era Satanás, no era cualquier cosa. Se le apareció al Señor y lo empezó a tentar con la necesidad que tenía, porque había pasado ayunos. Entonces tenía hambre seguramente. Y le dijo, bueno, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no le decís a estas piedras que se transformen en pan? Satanás
dice, pero la palabra de Dios también dice. Jesús le dijo. Si usted va al texto, va a aparecer allí y dice, Jesús le dijo, no solo, escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después lo siguió tentando, pero el Señor seguía citando lo que estaba escrito, palabra de Dios. Y de esa manera Satanás se tuvo que retirar. Por eso es importante incorporar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque cuando tengamos alguna necesidad, cuando nos sintamos apretados por alguna tentación, va a venir la palabra de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente y vamos a poder refutarle al diablo y a esa tentación que viene con la palabra de Dios. ¿Amén? La palabra de Dios tiene un poder transformador. En Lucas 7 vamos a encontrar dos casos donde está Jesús aquí en la tierra y en uno de los casos aparece en el episodio un centurión que su siervo querido y amado estaba mal e iba a morir. Entonces manda a algunos de sus sirvientes porque escuchó de que Jesús estaba cerca y le dice de que por favor sane a su siervo. Entonces Jesús se empieza a arrimar a la casa de este centurión y antes de llegar manda otra comitiva y le dice este hombre, el centurión, que no es digno ni de venir, ni de que entres a su casa, pero que digas la palabra y des la orden y su siervo va a sanar. Porque él, dice, está en autoridad y él da una orden, el centurión daba una orden y se cumplía. El centurión daba una orden y se hacía. Entonces él le dice, Jesús, da la orden de sanidad y mi siervo va a sanar. Y Jesús dice, no he visto tanta fe en Israel como veo en este hombre. Y cuando volvieron esos siervos, se encontraron de que había sanado el siervo del centurión. Di la palabra de Jesús, la palabra de Dios, transforma la situación. Ahí pegadito está la viuda de Naín, que había fallecido su hijo. Ya había fallecido su esposo, por eso era viuda, y ahora falleció su único hijo. Venía toda una comitiva con el Señor, todos contentos y victoriando a Dios y dándole gloria a Dios por los milagros, los que habían sido sanados, los que habían sido liberados. Venían todos contentos con Jesús y de allá de frente venía una comitiva con un féretro, todos llorando, porque había muerto el hijo de esta viuda y la viuda se quedaba sin sustento también, todos llorando. Entonces se compadece Jesús y le dice a la viuda, no llores. Bajan el féretro y le dice, busquen en la palabra, en Lucas 7, cuando tengan tiempo, joven, a ti te digo, como si estuviera durmiendo, joven, a ti te digo, levántate. Y ahí sucedió el milagro. La voz del Señor transformó la situación y ya no eran dos comitivas, una triste y otra alegre, ya eran todos contentos, victoriando al Señor y alabando a Dios. La palabra de Dios tiene poder de transformar las circunstancias, tiene poder de transformar tu situación. Y acá viene el punto referente, que es el tercer punto, que la palabra de Dios nos confronta y nos desafía a un cambio, La palabra de Dios, como vimos, tiene poder creativo, tiene poder transformador, pero también nos cambia el destino. ¿Usted sabe lo que es un paradigma? Tal vez escuchó la palabra, tal vez sí, tal vez no. Yo se lo voy a explicar un poquito. Un paradigma es un pensamiento, es como si fuera un mapa de una ciudad. Usted tiene el mapa de la ciudad de Rosario, pero no es el territorio de la ciudad de Rosario, es un mapa, simplemente. Pero ahí están dibujadas todas las calles. Ahora, ¿qué pasaría? Yo puedo utilizar el mapa para ir hasta un lugar que me dicen, una intersección de dos calles, y puedo utilizar ese mapa. Pero ¿qué pasaría si la imprenta se equivoca y en lugar de poner
el mapa de la ciudad de Rosario pone el mapa de la ciudad de Córdoba, poniéndole ciudad de Rosario. Entonces usted tiene el mapa que dice ciudad de Rosario, pero es de las calles de Córdoba. Y usted quiere llegar al punto donde le indicaron. Y por más que se esfuerce con ese mapa, no va a poder llegar a ese punto. Y usted va a poner toda la fuerza, se puede tomar un taxi, puede ir corriendo si quiere, pero se va a frustrar porque nunca va a llegar al lugar donde le indicaron, porque el mapa le está indicando mal el camino. Los paradigmas que se forman en nuestro pensamiento, por nuestra forma de actuar, son similares. Creemos que tenemos la salida, nos esforzamos porque sabemos de que ese es el camino, o creemos que es el camino, y resulta de que no es. Dios tiene otro camino mejor. Les voy a dar 2 ejemplos de paradigmas, que también lo dimos las semanas anteriores. Una es que en un vagón de un subte hay un señor que está ahí sentado y hay varios adentro del vagón, todos tranquilos, leyendo el diario, un libro, escuchando música. Van todos tranquilos, 5, 6, entre mujeres y personas que estaban ahí en el vagón. Y en una de las estaciones del subte se suben 2 chicos súper revoltosos, los pibitos, con un hombre que era el papá. Y el papá se sienta al lado de este señor, se inclina así, se recuesta, cierra sus ojos. Y los pibes empiezan a saltar por arriba de los asientos, a tirarle los diarios a la gente, a molestarlos, a gritar, a tirarse con cosas de un lado al otro. O sea, cambió la atmósfera del viaje. Y este hombre dice, pero no puede ser, el padre es tan insensible, mirá, acá intentando dormir mientras los pibes revolucionaron el vagón. No puede ser esto, yo tengo que hacer algo. Entonces lo codea y le dice, señor, y este dice, ¿sí? Dice, me parece que tendría que hacer algo con sus hijos. Mire cómo están portándose, están molestando a todo el mundo acá adentro. Y entonces él mira y dice, sí, realmente yo tendría que hacer algo con mis hijos. Pero venimos del hospital porque hace 1 hora falleció su mamá y ni ellos ni yo sabemos cómo comportarnos. ¿Cambió el paradigma? Este hombre que lo quería cogotar a él y a los 2 pibes, ahora le dijo, oh, discúlpeme, cuánto lo siento, ¿qué puedo hacer por usted? Cuando estaba esperando que el otro le dijera, sí, perdón, che, vengan acá, mocosos, quédense quietos. O sea, pedirle perdón a toda la gente por lo que estaba pasando, termina él pidiéndole perdón por la situación que estaban viviendo. Se entiende cómo con la información es un cambio de pensamiento y de paradigma. Otro paradigma, para darse cuenta cómo es el decir, bueno, yo creía que tenía la razón, pero no es tan así. Es que en alta mar, en la Segunda Guerra Mundial, un acorazado cargado con toda la tripulación, con todos sus armamentos, sale de noche, mucha neblina, y ven una luz que viene de frente, como que los va a embestir. Entonces el marinero le dice al almirante, al capitán, al almirante, de que viene esa luz de frente que los va a embestir. Entonces dice, anúnciele con las luces, le hace el código, no sé, Morse, qué sé yo, ¿cuál es el código con las luces? ¿Lo vieron? Bueno, le dice, posible colisión, aconsejamos desviarse 20 grados a babor. Y del otro lado le contestan, aconsejamos desviarse 20 grados a babor. Dice el capitán, dígale que soy capitán y que se corran 20 grados a babor. Entonces le pone, soy capitán, aconsejamos desplazarse 20 grados a babor. Y del otro lado le ponen, soy marinero de segunda, aconsejamos desplazarse 20 grados a babor. ¿Será posible? Dígale que somos un acorazado, que lo podemos bombardear, que somos un acorazado. Somos un acorazado, aconsejamos desviarse 20 grados a babor. Y del otro lado le contesta, soy el faro, aconsejo desviarse 20 grados a babor. Se desviaron 20 grados a babor sin decir más nada. ¿Vio cómo cambia uno esa situación? ¿Se entiende? A veces creemos que tenemos la razón
Y después que nos enteramos decimos, ¿por qué no me mordí la lengua? ¿Por qué no cerré la boca? No te pasó, ¿verdad? No, seguro que no. Bueno, que no te pase, porque a mí me ha pasado. Yo quiero que veamos un par unos ejemplos también de cambios de paradigmas y de justamente de que la palabra de Dios nos hace ver otras cosas y nos hace cambiar el rumbo. El cambio de paradigma, que yo creo que es uno de los más importantes, no más importante, pero bueno, es más notorio, fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 7, 8. Aparece Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Miren, no sé, en ese momento uno dice un fundamentalista era, como puede haber ahora personas que por Dios, porque creen que por Dios lo hacen, llegan a asesinar gente. Bueno, Saulo era así. Casi se podría decir que era un fundamentalista, porque él, creyendo por su religión de que estaba obedeciendo lo que Dios quería, perseguía a la iglesia en ese momento que había nacido, pero él, convencido de que su religión era lo que tenía la verdad y que Dios lo estaba guiando a eso, él perseguía a la iglesia. Y allí, cuando lo matan a Esteban, el primer mártir que él estaba allí, Saulo de Tarso, dice en el capítulo 8, consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sí? Era implacable. ¿Amén? Pero resulta de que vemos en el capítulo 9, cuando empieza, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si uno sigue leyendo, se va a encontrar que en el versículo 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo? Un ratito antes estaba persiguiendo a la iglesia y había pedido autorización para traerlos presos a todos los que encontrara. Y después que escuchó la voz de Dios y que Dios se le presentó, dice que ya empezó a predicar de que Cristo era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Hubo un cambio en él de paradigma? ¿Hubo un cambio de pensamiento? ¿Hubo un camino distinto? Sí, totalmente. Saulo podría haber dicho: no, esto es de Satanás, el diablo me está confundiendo, no escuché la voz de Dios. Dios lo que quiere es que persiga a todos estos traidores que están traicionando nuestra religión. Sin embargo, él fue sumiso a esa voz, y gracias a Dios que ese corazón se inclinó a predicar a Cristo. Porque muchos
muchas de las cartas que están escritas en la palabra de Dios son por la trayectoria de Pablo. Pablo fue el primer misionero y plantó iglesias en el mundo antiguo. Tremendo. Cuando las venía a asolar, las quería destruir, la palabra de Dios hizo que cambie de pensamiento. Otro cambio de paradigma y otro cambio de actitud, otro cambio de rumbo, fue el que le pasó a Simón. Simón estaba allí a la orilla del lago y resulta que no habían pescado nada, estaban limpiando las redes, acomodándolas. Su empresa estaba en bancarrota, en fracaso, no habían pescado y se dedicaban a pescar y tenían que vender los pescados. Pero no había peces, no habían pescado. Y vino Jesús, eligió una barca y eligió la de Pedro y le dijo: Pedro, ¿puedo subirme a la barca? Se subió a la barca, empezó a enseñar y al rato le dice: Pedro, boga mar adentro, métete mar adentro y echa las redes. Y le dice: Señor, hemos estado toda la noche intentando pescar y no salió nada. Pero en tu palabra lo voy a hacer. Le creyó a Jesús y echó las redes y ya sabemos lo que sucedió ahí en Lucas 5. La pesca milagrosa. Empezaron a recoger tantos peces, que tuvieron que llamar a otras barcas para que los vengan a ayudar porque se les hundía la barca de ellos. Llegaron a tierra y reconocieron al Señor. Qué bueno, la empresa había cambiado. Escuchó la voz de Dios, el dueño de la empresa, y ahora ya estaba con poder adquisitivo. Ya tenía peces, ya tenía pescados para vender. Ya había prosperado su empresa. ¡Qué bueno, Pedro! Y el Señor le dijo: deja todo esto y sígueme, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. No, Señor, gracias. Gracias por lo que me diste. Mirá, ahora voy a seguir creyendo en lo que vos decís y en tu palabra voy a seguir pescando, porque mirá cómo me has prosperado, Señor. ¡Qué bueno esto! No dijo eso Pedro, dejó todo. Hubo un desprendimiento y lo siguió al Señor. Y fue el primero que predicó y se convirtieron una multitud de personas. Claro que el trayecto no fue tan fácil, porque Pedro en algún momento el Señor lo elogió y le dijo: bien, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eres espiritual, Pedro. Pero en otro momento Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al que venía a apresar al Señor. O en otro momento lo negó 3 veces al Señor. Fue todo un proceso, pero decidió cambiar, obedecer la voz de Dios, y hubo un cambio en su vida. Yo creo que vayamos a Jueces, capítulo 6, donde hay otro cambio de pensamiento. Allí está Gedeón, en Jueces capítulo 6. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los hijos de Israel. ¿Israel qué era? Era el pueblo elegido por Dios. ¿Amén? O sea que estos eran los hijos de Israel, pero hicieron lo malo delante del Señor. No obedecieron su voz. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Amén? Pero eso no quita que podamos estar haciendo algo que a Dios no le agrada. O no quita que puede ser que no estemos escuchando su voz o no obedeciendo la voz de Dios. Y la voz de Dios está aquí, en la palabra. Esta es la palabra de Dios. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y ahí está el tema. No obedecieron la voz de Dios. Y al no obedecer la voz de Dios, tuvieron pobreza, aflicción, inseguridad, incertidumbre. Dice que no cuando iban a cosechar, cuando sembraban, ya venía el enemigo y acampaba. Y acampar es: me voy a quedar acá y me voy a quedar por un rato largo. Acampaban y los empobrecían, venían con todos sus ganados, venían con todo y les sacaban todos. Miren, queridos hermanos, nosotros podemos ser hijos de Dios, pero si no obedecemos la voz de Dios, estamos a merced a veces del diablo, que puede hacer cosas y que pueda venir a acampar cerca nuestro. Pero la voz de Dios dice que el único que tiene permiso para acampar al lado de los que temen a Dios es el ángel de Jehová, y los defiende, no es el diablo. Entonces usted póngase a cuenta con el Señor, pongámonos a cuenta con el Señor y declarémosle al diablo de que no tiene por qué acampar cerca nuestro, no tiene por qué afligirnos, que cuando nosotros sembramos lo vamos a cosechar, porque es para el reino, es porque Dios nos lo dio, y el que acampa alrededor nuestro es el ángel de Jehová. Amén. Entonces créalo, pero obedezca la voz de Dios. Allí en ese lugar estaba Gedeón. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos vino todo este mal? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos habían contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y el Señor no le hace caso a eso. A esos comentarios Dios no le hace caso. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Podés con uno solo? Yo voy a estar con vos. La cuestión es que, ¿en qué nos podemos identificar con esto? En que el Señor nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos que llevar el mensaje, porque estas señales te van a seguir. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Tomarán serpientes en su mano y nada pasará. Tomarán bebidas mortíferas y no les harán nada. En mi nombre echarán fuera demonios. Dios nos dice: prediquemos el evangelio, salvemos del diablo, que acá Madián era una figura de lo que puede hacer el demonio con la gente, ¿no? Afligirla,
torturarla, empobrecerla. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, vamos, esfuérzate, vamos, ve con tus fuerzas. Pero ¿quién soy yo para ir, Señor? Yo no sé ni hablar. Es lo que le dijo Gedeón, a veces le decimos eso al Señor, yo voy a ir. Y el Señor te dice, ¿no te envío yo? Vamos, vamos. Vos podés llevar un mensaje de esperanza a mucha gente que está afligida por lazos del diablo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y ponernos en la voluntad de Dios. Tal vez estos cambios de actitudes al escuchar la palabra del Señor sucedieron hace muchos años y uno tiene que hacer una figura el día de hoy. Pero yo te quiero comentar y te quiero contar otro cambio de paradigma y otro cambio de actitud al escuchar la voz de Dios, que es contemporáneo. Sucedió hace, 40 años aproximadamente, puede ser, más o menos, donde un joven que había recibido la directiva de Dios de servirle, de prepararse porque Dios lo había llamado al pastorado, dijo, me voy a ir a preparar al instituto. Y fue al instituto allí a prepararse. Y cuando estaba en el instituto se dio cuenta de que por su educación, su preparación en la escuela, en lo que había pasado en la infancia, no se sentía inteligente, no se sentía capaz de poder llevar adelante ese estudio. Dijo, yo no sirvo para esto, yo no soy para esto, yo no puedo hacer esto. Pero Dios le había hablado en su corazón. Sin embargo, preparó la valija y empezó a poner su ropa allí para irse del instituto, porque dijo, yo esto no lo puedo llevar adelante. Pero cuando escuchó que en la capilla estaban cantando y adorando al Señor, dijo, voy a ir a adorar por última vez aquí y después me voy. Y cuando llegó allí, a la capilla, estaba una hermana, la hermana Aide, que le dijo, Eduardo, porque era nuestro pastor en ese momento, Dios tiene una palabra para vos. Y dice, el que le falta sabiduría y cree que le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Y nuestro pastor en ese momento escuchó la voz de Dios y obedeció. Y gracias a Dios de que obedeció, porque ha escrito 6 libros, 7 libros, ha fundado colegios, ha fundado iglesias, ha levantado siervos, y nosotros estamos acá por la trayectoria de ese muchacho que escuchó la voz de Dios en el instituto y no se atemorizó, dijo, lo voy a hacer. Amén. Es algo contemporáneo, es algo de hoy, es un cambio de actitud. Tal vez vos estás escuchando la voz de Dios hoy y tu pensamiento tiene que cambiar. Tal vez el rumbo que estás llevando no es el que Dios quiere. Incorpora la palabra de Dios en tu corazón, porque Él te va a dar el camino y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.